Una vez más, la honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos da este grande privilegio de reunirnos. Y gracias al Señor por los que hicimos y pudimos aprovechar este privilegio de para la gloria del Señor. Entonces, mis hermanos, Mateo 5, del 17 al 32. Como ya fue bien leído, pues no vamos a volver a leerlo, sino los versículos que vamos a ir usando. El tema es un poco largo, pero trataré de hacerlo un poquito cortito para no se me vaya a cansar. Dice el Señor Jesucristo aquí, pero yo os digo. Todos sabemos que la ley fue dada para el pueblo de Israel, que la iglesia no nació bajo la ley. Pero que la ley es importante para la iglesia, claro que sí. Que la iglesia no es salva por cumplir la ley, y aún más profundo. Que ningún hermano de la iglesia se condena si quebranta algún mandamiento de la ley. Hablemos de los 10 mandamientos. Pero ¿cómo así? Sí, hermano. La iglesia ni se salva por cumplir la ley, ni se condena por no cumplir. Lo que sucede, sí, eso sí es muy cierto, es que si un hermano de la iglesia, si un hijo de Dios quebranta la ley, pues tendrá que ser castigado. Lógicamente que se va a arrepentir y va a pedir perdón, pero las consecuencias siempre se sufren, ¿sí? Aunque no estemos bajo la ley. Aunque la iglesia no hace las cosas por ley, porque alguien se las exige. La iglesia trabaja por voluntad, una voluntad que la produce el Espíritu Santo. Sí. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, mi Dios. Darte gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de estar acá reunidos. Y gracias por tu presencia, mi Dios. Necesitamos que tu Santo Espíritu que guió, que dirigió, que dictó tu palabra, pues también nos dirija a nosotros. Y lo que lo vayamos a decir sea conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra, mi Dios. Así es que pedimos tu dirección, tu sabiduría, para que podamos decir la verdad. Te rogamos tus bendiciones para nuestras familias, para todos los hermanos y para toda tu iglesia que se reúne a esta hora, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre y pedimos tu dirección, dándote las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pero yo os digo. Aquí aparece algunas veces la frase, oíste que fue dicho. El Señor Jesucristo está hablando con los judíos. Oíste que fue dicho. En realidad esa frase así no la dictó el Espíritu Santo. Oíste que fue dicho. Esta frase la usaron los judíos
los fariseos, porque ellos quisieron denigrar, bajar la importancia, quitar la importancia a los mandamientos, a los 10 mandamientos. Se supone con la idea de que fuera más fácil de cumplir. En la Biblia aparecen así como muy secos, como muy cortantes. Por ejemplo, no matarás. Y ellos le agregaron ahí un poco más. Sí, mis hermanos. El Señor Jesucristo aquí lo que trató, lo que quería, era que ellos comprendieran que estaban usando mal la palabra de Dios, que le estaban restando importancia, que le estaban dando más importancia a sus interpretaciones, a sus deducciones y en la forma en que ellos querían aplicarla. El Señor Jesucristo lo que quería aquí era que los judíos, los religiosos, aplicaran la palabra de Dios como está escrita. Es decir, lo que Dios quería en realidad. El fondo de lo que Dios quería con estos mandamientos. Sí, hermanos. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo 5, verso, verso 21, por ejemplo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Lo que el Espíritu Santo dictó fue, no matarás. Pero los religiosos de aquel tiempo, bueno, los fariseos, o quisieron adornarlo, o quisieron ponerlo un poco más fácil. Pero yo os digo, que cualquiera que matare será culpable de juicio. Ellos quisieron restarle importancia y quisieron aplicarlo a su manera, sin ver el verdadero propósito de Dios. El verdadero propósito de Dios al decirle a su pueblo, no matarás. Porque no matarás así, aplicarlo constantemente como está escrito ahí, no matarás. ¿Recuerdan el ejemplo de, bueno, ponerlo como ejemplo, Pedro? Cuando Judas llegó que traicionó al Señor Jesucristo, a darle el beso y entonces los alguaciles, ¿verdad? Los soldados se fueron, querían apresar al Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? Dice la Biblia que Pedro sacó la espada y el que tenía más cerca, el soldado que tenía más cerca, quiso cortarle la cabeza. Se deduce por lógica, que ese filazo que le mandó Pedro fue así horizontal, cortarle la cabeza al puro cuello. Pero como aquel hombre era un soldado ya bien entrenado, ¿verdad? Él se quitó el tiro, se agachó, pero no lo suficiente. ¿Qué pasó con la espada de Pedro?
Dice la palabra de Dios que le cortó la oreja al soldado. ¿Cómo se llamaba ese soldado? La Biblia lo dice, ¿verdad? Dice que se llamaba Malco, pero bueno, no tiene importancia cómo se llamaba. Gracias que era un poquito ágil, ¿verdad? Y debió que venía la espada, se agachó, pero que le faltó un poquito. No sé si estaría un poquito tieso la cintura como yo, y no pudo, no la dio. Y le mandó la oreja. Entonces le dice el Señor Jesucristo: Pedro, mete esa espada en la vaina. Mete esa espada en la cubierta, como decimos nosotros ahora, ¿verdad? Porque el que a espada mata, a espada ha de morir. Podríamos imaginarnos a Pedro, ¿verdad? A Pedro picado porque no pudo lograr lo que quería, ¿verdad? Y le dice Pedro al Señor Jesucristo, le dice: pero Señor, ¿cómo me dice que yo voy a morir a espada también? Señor, yo no lo maté. El mandamiento era: no matarás, ¿verdad? Señor, pues yo no lo maté, lo único que fue cortarle la orejita nada más. Bueno, gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo le cogió la oreja y se la puso otra vez. Así de fácil. Ay, Pedro, bueno, estoy parafraseando, no lo dice la palabra, ¿verdad? Ay, Pedro, no lo mataste, ¿sabe por qué? No lo mataste porque él es ágil, porque él es un soldado y por eso quitó el tiro. Pero su intención era matarlo. ¿Cuántos dirán: oiga, señor, pero yo no he matado? No he matado porque usted tiene mala puntería cuando le ha hablado plomo a alguien. Usted no ha matado porque la policía no lo ha dejado. Hay que entender cuál era el fondo, el sentido en realidad del mandamiento: no matarás. Pedro quedó ante el Señor Jesucristo, quedó como que ya había matado. Sí, hermano. ¿Por qué? En la forma en que el Señor Jesucristo aplica este mandamiento es que Dios quería algo profundo. Es decir, no es solo así matar, literalmente. Dice el Señor Jesucristo que se puede matar a otra persona hasta con la intención. Eso es lo que no quiere Dios. Que no haya en nuestro corazón la intención de matar a nadie. En el mundo, más de uno ha escuchado que dice: si no existieran las leyes, ya lo hubiera yo matado a ese carajo. Perdonen la expresión, pero sí. Si no existieran las leyes. En el versículo 22 de Mateo 5 dice la palabra del Señor. Mateo 5, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué? Porque estas palabras se dicen cuando alguien está enojado. Porque estas palabras indican que ya está dispuesto a matar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se enoja. Y más aún cuando se enoja sin tener verdaderas razones, cuando está equivocado, ¿no?
en lo que siente, en lo que experimenta. Cualquiera que se enoja contra su hermano. Eso es lo que Dios quiere evitar cuando Él dice, no matarás. La iglesia no estaba allí cuando esto fue dicho. Pero para nosotros lo que Dios quiere es que eso no exista en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Claro está que esto solo se logra cuando hemos sido lavados por la sangre del Cordero y cuando el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vienen esos malos pensamientos, si es que vienen, el Espíritu Santo nos frena para que no le demos gusto a esos pensamientos. Sí. Así es que no vale que ver. Yo no he matado. No he matado porque no ha podido, ¿verdad? Esa sería la aplicación que el Señor quiere darle a estos pasajes. Dice la palabra del Señor, no robarás. Sí. No, yo no he robado, yo no robo. No roba porque todavía la casita del lado no se ha quedado sola, ¿verdad? No ha robado porque allá hay unos perros bravísimos y usted tiene miedo. Pero la intención es lo que el Señor quiere que no haya en nuestros corazones. En el verso 5, 27 y 28 dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho, me está traicionando la luz, bueno, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Los fariseos, los religiosos, aplicaban el mandamiento solo literalmente. Y alguien que anduvo por ahí rondando desesperado por cometer adulterio, no lo cometió, no es culpable. No lo hizo. Pero lo que aquí el Señor nos está diciendo es que ese mandamiento es mucho más profundo. No es porque no lo hiciera. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Entiéndase, hombre casado, ¿verdad? Ya cometió adulterios. Pero es que yo no cometí adulterio, sí, porque la fulana todavía no le ha dicho que sí, ¿verdad? Sí. Así es que esta es la parte importante de los mandamientos que ellos querían aplicarlos así. Totalmente, literalmente. Si el acto no se realizó, no es pecado. Para Dios sí. Para Dios, Dios que mira el corazón, que mira las intenciones de las personas, para Dios sí. Sí. En el verso 29 dice, esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala. A eso se le llama
a ver si me lo recuerdo, una hipérbole. Hipérbole. Bueno, hipérbole, ¿ven? Es decir, exagerar algo para darle la importancia que tiene. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque uno se corta un ojo, le queda el otro. Se corta la mano, le queda el otro. Con eso no. Es como aquellos que se van y se meten allá en la selva de lo más profundo, ¿no? Porque allí, al no ver mujeres, no va a pecar. No, la raíz del pecado va en el corazón. Con eso no se va. La gracia, por decirlo así, la gracia es vivir donde el pecado abunda, vivir donde está la verdadera oscuridad y alumbrar como el Señor quiere. Que solo se logra una vez más si somos templos del Espíritu Santo. Si no somos convertidos, si no hemos sido lavados por la sangre del Cordero, podemos meterlo donde quiera que nos metemos. Ahí está el pecado. El pecado es algo que nace del corazón. Amén. Sí, verso 31, donde dice la palabra del Señor, 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también adultera. ¿Qué eran las costumbres que había en aquel tiempo? Algunos dirán, o algunos dirán, bueno, gracias que ahora no, ¿verdad? Las costumbres. ¿Por qué se aplicaba tan mal este mandamiento del adulterio, de la carta de divorcio? Y es muy fácil, ¿verdad? En aquel tiempo, como las mujeres sí vestían, bien tapaditas, el que se casaba se la iba jugando como eso. Ahora no, ahora el que se casa quiere verlo todo. No, no quiero. Es como ir a comprar una papaya, ¿verdad? Estoy para ver. Ah, no, aquí está suavecita, más no la compro. El que compra chayotes, yo voy a comprar chayotes y los quiero bien sazones. Me dejo crear la uña y se la meto. Si la uña no entra, y así en todo. En aquel entonces las mujeres sí vestían como debe vestirse una mujer. La cosa es que estaba tan mal usado este mandamiento del adulterio, de la carta de divorcio, y hay que se casaba y el muchacho dice, mira, no me gusta tal cosa. Ah, no. Y entonces podía, no, usted no me sirve así. Y así en la carta se le llevaba el suegro. Eso no fue lo que mandó el Señor. Eso no era. Eso era muy grave. En la voluntad del Señor, pues quiere que tanto hombre como mujer lleguen al matrimonio, lo que llaman señoritos, ¿verdad? Vírgenes. Cuando el novio, el nuevo, el esposo, en esa primera luna de miel, como dice, descubría que ella ya había tenido hombre, entonces estaba autorizado para darle carta de divorcio, ya que muchacha había fornicado.
Hoy día, pues eso no es muy tonto. Y si una vez estaba escuchando a esa muchacha, no, eso la habilidad, eso es algo es muy tonto. Pues para Dios no, ¿verdad? Y entonces, por eso está escrito aquí que solo por causa de fornicación, aquel esposo, en su primer noche de luna de miel, sí podía darle carta de divorcio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, porque es muy largo, pero vamos a hacerlo más cortito. El verso, nos vamos hasta el verso 35. Verso 35, donde dice la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplieras al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Eso es lo que se llama no jurar, no usar el nombre de Dios en vano. Y el Señor nos enseña a no jurar. Sea siempre nuestro, bueno, habrá momentos que habrá que hacerlo, ¿verdad? Ante la ley, si lo llaman o tiene que dar lo llaman como testigo. Oíste que fue dicho entonces que no jurar, sino a cumplir. Pero sea su hablar sí, sí o no, no. Es lo que nos enseña el Señor. Para el cristiano, para nosotros, no tenemos que andar jurando, a no ser que sea ya obligatorio ante la ley, ¿verdad? Mire que yo le juro por, no, le juro por mi esposa. Ya me comprometió este loco. El cristiano, su forma de hablar debe ser, como dice aquí, sí, sí o no, no. Algunos dirán, pero ¿de qué está jugando? En aquel tiempo de antes, que como dicen, con el pelo de un bigote, con eso ya se podía hacer un negocio, se podía comprar una finca. Pues el cristiano, su palabra debe valer así. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. La Biblia enseña, no mentirás. Sí, sí o no, no. Porque lo que sea más de allí ya procede del mal. Ya se nos convierte en pecado. Una persona que no sostiene su palabra es alguien que no se puede confiar, no vale nada. Y los cristianos tenemos que sostener nuestra palabra, el sí que sea sí o el no, no, no por nosotros, sino porque somos hijos del Rey, para la gloria del Señor, porque somos embajadores de Dios. Así es, hermanos, que sí tiene gran importancia nuestra forma de hablar. En el verso 44, por ejemplo, Mateo 5, 44. Dice la palabra del Señor. 5:44. 43 dice, oíste que fue dicho, amarás
a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Sí. El mandamiento es amar al enemigo. Una vez más, eso no es posible. No es posible. Ni tampoco me está enseñando la Biblia que yo voy a amar al enemigo igual como amo a mi esposa o a mis nietos, ¿verdad? No. Amar al enemigo es no permitir que haya ningún rencor en nuestro corazón sobre aquella persona. Y estar dispuestos a hacerle todo el bien que podamos hacerlo cuando lo necesite y cuando podamos, de veras. Sí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. El que te da por una mejilla, el que te da por un cachete, ponga el otro. Bueno, esto debe darse cuando el enojo es porque estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando al Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos, el cristiano, el miembro de la iglesia, no se salva porque obedezca a los 10 mandamientos. El cristiano es cristiano, ¿por qué? Porque obedece el mandamiento de Dios que dice, esta es la voluntad del Padre, que creáis en su Hijo. Creer que de veras el Señor Jesucristo, Él pagó por mis pecados. Él me lavó para que yo no vaya a condenación. Pero si nosotros como cristianos quebrantamos uno de estos mandamientos, sí estamos ofendiendo a Dios. Y más aún, porque nosotros sí tenemos poder para obedecer estos mandamientos, para entenderlos. ¿Qué es lo que Dios quería con estos mandamientos? Que estas cosas no llegaran a nuestro corazón. Quería demostrarle a su pueblo que estaban usando mal la palabra del Señor. Dice que, la palabra del Señor dice, que el que quebrante de uno de estos mandamientos, ¿qué sucede? Dice que si quebranta uno de estos mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el cristiano, tenemos el poder. Es lógico que se da cuenta. Se da cuenta cuando está llegando a su corazón las ganas de cometer adulterio, ¿verdad? Sí. Pero sabe muy bien que cualquiera que mira a otra mujer que no sea su esposa, para codiciarla, dice, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo lo va a hacer que se arrepienta, que se corrija y que pida perdón. Y el Señor Jesucristo, como nuestro abogado, nos va a dar libres, pero que las consecuencias tienen que vivirse. ¿Por qué? Porque llevan tiempo sintiendo esa amargura que produce el haber ofendido al Señor. Y dice la palabra del Señor también, cualquiera que obedezca y enseñe estos mandamientos como Dios quería, como Dios quiere, ¿verdad? Este será llamado grande en el reino de los cielos. Así es que, mis hermanos, cuando leemos los 10 mandamientos allá en Éxodo 20, fueron dados, no estaba la iglesia cuando fueron dados,
no estaba la iglesia cuando el Señor los aplicó correctamente, pero si nosotros como miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, desobedecemos uno de estos, pues nos vamos a también a ofender a Dios y tenemos que pedir perdón a Dios. Estos mandamientos solo se pueden hacer realidad cuando hemos sido lavados por la sangre del Cordero y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Así es que el Señor dijo, no he venido a quitar, a eliminar los mandamientos. Ahí siguen, pero no para aplicarlos como la ley en nosotros, porque el cristiano no tiene ley. El cristiano dice que la ley es la ley del amor, dice la palabra del Señor, y la palabra y el Espíritu Santo nos enseñan, nos hace sentir que son mucho más profundos. ¿Por qué? Porque los llevamos en el corazón. Ya no por ley, sino por ese amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahí nos quedamos porque el tiempo también se fue. En otra ocasión, pues podemos seguirle y explicarlos tal vez un poco mejor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Padre Celestial, gracias. Gracias que nos permitiste, nos dejaste meditar un poquito en tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu Hijo Jesús nos aclaró bien las cosas. ¿Qué es lo que tú quieres en nuestras vidas? Quieres que tengamos una mente, un corazón limpio para ti, mi Dios. No permitir que nada oscuro, que nada que manche la gloria tuya encuentre cabida en nuestro ser, mi Dios.